Bueno, buenas tardes. Espero que hayan tenido tiempo suficiente para descansar y tomar ese refrigerio. En el mundo convulso que media entre el último tercio del siglo III antes de la era y el año 195, los comienzos del siglo II antes de Cristo, cabe pensar que en ciertos casos podemos encontrarnos ante verdaderos señores de la guerra, cuya capacidad personal les habría permitido controlar asentamientos fortificados como base fundamental de poder. En ese contexto se pueden presentar, y esa es la intención de nuestro siguiente invitado, algunos problemas sobre la relación posible entre un complejo como es el Cerro de la Merced, en el municipio de Cabra, en Córdoba, y el cercano Oppidum de Igabrum. Sobre ello, y con una conferencia cuyo título es el de Príncipes, Señores de la Guerra y Ciudades en el sur de Iberia durante la conquista romana, va a tratar el profesor Fernando Quesada Sanz, que es profesor titular de Arqueología en la Universidad Autónoma de Madrid y acreditado al cuerpo de catedráticos desde el año 2010, coordinador del grupo de investigación Polemos, Arqueología e Historia de la Guerra Antigua. Sus principales líneas de investigación son el análisis de las sociedades del antiguo Mediterráneo a través del estudio de su armamento y las formas de conflicto bélico, así como el estudio de la cultura ibérica en sus distintas facetas. Ha codirigido numerosas campañas de investigación de campo, con excavaciones y prospecciones en el recinto aristocrático del Cerro de la Merced, en Córdoba, en el poblado ibérico del Cerro de la Cruz, en el Cerro de las Cabezas, también en Córdoba, así como otros trabajos integrados en el marco de un proyecto sobre la protohistoria de la subbética cordobesa. Ha organizado distintos congresos y reuniones científicas, tanto de ámbito nacional e internacional, en colaboración con la Casa de Velázquez y el Museo Arqueológico Nacional. Y a su faceta investigadora también hay que destacar y hay que incluir su faceta divulgadora, una faceta muy intensa, particularmente la que mantiene como colaborador mensual en la revista La Aventura de la Historia desde el año 1999. Es un placer tenerte entre nosotros cuando quieras. Muchas gracias, Jesús. Muy buenas tardes a todos. Gracias por haber considerado mi nombre para esta jornada, que está siendo interesantísima. Y gracias a todos ustedes por estar aquí, donde están pasando cosas decisivas para el futuro del país. Me refiero sobre todo, por supuesto, a la dimisión de Zinedine Zidane como entrenador del Real Madrid, por si no lo sabían, que ha tenido efectos interesantísimos hoy. Bien, en efecto, lo que quiero contarles hoy tiene que ver con el proyecto de investigación o la sucesión de proyectos de investigación que en la subbética cordobesa, en la zona limítrofe entre la montaña granadina y la campiña de Córdoba y Jaén, llevamos desde hace ya muchos años. No nos vamos a referir en esta ocasión a los trabajos en el Oppidum ibérico del Cerro de la Cruz, ibérico a todas luces, nada que ver con el mundo céltico, un Oppidum de unas 4 hectáreas, sería ridículo en tamaño para los estándares europeos, como hemos visto esta mañana, pero muy característico por lo demás, y bien conocido por la bibliografía, ya hemos publicado algunas cosas, destruido violentamente en el año 141 a.C., o en torno a esa fecha. Aprovechando lo que hemos dicho esta mañana, fíjense cómo entre las dos calles, en la ladera, la manzana se divide en dos partes, por aquí, una parte que da a la calle superior y otra que da a la calle inferior, mismo modelo que no es ni céltico ni ibérico, sino es arquitectónicamente sensato, sobre todo en una ladera en pendiente. Yacimiento, como saben ustedes, destruido a mediados del siglo II, quizá en el contexto de las campañas de Viriato en la zona, y cuyos habitantes fueron en buena parte masacrados. Hemos encontrado en torno a 8 cadáveres, esqueletos tirados por los suelos de las calles y revueltos entre los escombros de los edificios. Pero hoy no vamos a hablar de eso, sino de algo que ocurre a 2 jornadas de marcha al oeste, en lo que hoy es el municipio de Cabra y que está bien identificado, en eso no hay problema, con el municipio romano de Pocaflavia de Igabrum. Y para eso tenemos que acudir a un contexto, pues 2 o 3 generaciones anterior al de la destrucción del Cerro de la Cruz, el del final de la Segunda Guerra Púnica, cuando en el año 197 se define de manera todavía vaga esa línea provincial entre la zona de Cartagonova o de Varia, Villaricos en Almería, hasta el área de Cástulo, dividiendo una Hispania Citerior y una Hispania Ulterior, como nos cuenta Tito Livio, y el envío de los primeros pretores provinciales, eventualmente en casos de campañas importantes, procónsules o incluso cónsules. Tras la gran derrota cartaginesa en el 206-205, la gran rebelión local sofocada por Catón, junto con Publio Manlio en la Citerior y Nerón en la Ulterior,
Se producen todavía una serie de campañas menores. En el 194.3 está en inscripción Nasica en la ulterior, como pretor, sexto edificio en la citerior, que es derrotado. Y por lo que nos interesa ahora, para el año 193-92, por sorteo, Fulvio Nobilior es nombrado pretor para la ulterior, idealmente la bética, y Flaminio para la citerior. Entre ambos, en ese año, y luego el año siguiente, porque se renueva su mandato, nos dice Tito Livio, someten, obteniendo incluso un auatio, tanto la Oretania como la Carpetania, y se nos cuenta que Flaminio toma en Luquia, y Lugo, quizá, en San Cristóbal del Puerto, en Albacete, y Nobilior pues, captura al rey Ilerno cerca de Toledo, más al norte. Y lo que nos interesa ahora, y es un texto que ha salido esta mañana, es que en el 192, según Tito Livio, se prolonga el mando de Flaminio y de Nobilior, y Flaminio asalta y toma un oppidum. Y es el texto que comentaba esta mañana Luis Berrocal. Flaminius vineis expugnavit, tomó al asalto con maquinaria de guerra, con manteletes, y no en una ciudad llena de viñas, que es como traduce el gran Tobar en su Iberische Landeskunde, no sé qué se le pasó por la cabeza en aquel momento. Flaminio expugnavit vineis, oppidum Licabrum, la ciudad de Licabrum, munitum, yacimiento en sitio fortificado, opulentumque, atque opulentum, y rico, y capturó vivo a un régulo, conribilum. Bien, no cabe duda de la identificación, por epigrafía romana abundante, entre Ligabrum y la cabra actual. Incluso el gentilicio actual egabrenses así lo refleja. Más dudoso es, a mi juicio, pero la inmensa mayoría de los investigadores desde Schulten así lo acepta y, por tanto, así lo vamos a aceptar hoy, por ahora y provisionalmente, hasta que Mónica Camacho avance en su tesis, que tratará, entre otras cosas, estas cuestiones, la identificación entre ese Igabrum, Flavio, y Licabrum en Livio. La homonimia parece evidente. Sea como fuere, lo cierto es que en el actual municipio de Cabra, aquí en el centro, se alza una meseta de 5,5 hectáreas de tamaño, pequeña para lo que hemos visto esta mañana, pero idéntica en tamaño aproximadamente, por ejemplo, al oppidum de Puente Tablas en Jaén, que es conocido como uno de los grandes óppida ibéricos en Andalucía, fundamentalmente por la falta de exploración en otros sitios, unos 340 metros de longitud, unos 130 metros de anchura, y bien delimitado como cerro amesetado a poca altura sobre el terreno circundante. Esta es una vista desde el oeste-sureste, aprovechando las capacidades modernas del Google Earth, a que todos debemos agradecimiento, enmarcado por dos arroyos, el arroyo de la Tejera por aquí y el arroyo de Valdemoro, que confluyen en el río de Cabra. La visión es desde el este en esta ocasión. Y lo que me interesa ahora, y es lo primero que vamos a presentar, es que este oppidum, cuya identificación con Licabrum vamos a aceptar por ahora, era arqueológicamente desconocido hasta hace muy pocos años, cuando, con motivo de unas obras de consolidación de la muralla medieval, se excavó en la zona oriental y meridional del yacimiento, en todo este sector, en una superficie bastante grande, de unos 1.200 metros cuadrados, excavación que nunca se ha publicado. Y ahora, dentro del proyecto que tenemos entre manos, estamos revisando esas excavaciones, contando con la ayuda, por supuesto, del excavador original en el año 2000, hace ya casi 2 décadas. Las fotografías son fotografías antiguas, por tanto, predigitales. Esta es la pendiente de la muralla, vista desde abajo y vista desde arriba. Y esto es tras la limpieza original y los tramos de excavación de este trabajo del año 2000, donde se aprecia una secuencia que abarca desde el mundo medieval, por supuesto, el oppidum, el municipio romano, y unos potentes niveles ibéricos, sobre todo en el llamado sondeo 3, que está estudiando Mónica Camacho, que ha colaborado activamente en esta ponencia, y debajo de estos niveles pues hay también una fase orientalizante con cerámicas que se pueden fechar en el siglo VII o en el siglo VI a.C. La fase ibérica del poblado, o del oppidum, o del castro, llámenlo como quieran, para los estándares ibéricos es un oppidum en toda regla,
Es potente, muestra una serie de estructuras de habitación adosadas a la muralla, en parte por el exterior, lo cual tiene su interés, porque significa que el espacio original de 5 hectáreas estaba ya siendo desbordado a partir del siglo IV antes de Cristo, e incluso bajo la muralla medieval, que tienen ustedes aquí, no sé si ¿se ve el ratón? Sí, el cursor está a la base de la muralla ibérica y incluso aquí están los cimientos de la muralla ibérica que cortan niveles de época orientalizante. Esta es la primera vez que tenemos una constatación arqueológica de que en Cabra, en Igabrum, en Licabrum, hay un yacimiento ibérico muy importante, con unas murallas muy potentes, susceptibles, por otra parte, de ser atacadas vineis, con manteletes. No es un cerro testigo en gran altura, un refugio inaccesible para máquinas de asedio. Puede ser atacado porque la diferencia de cota no es demasiado grande, por tanto, un asedio o un ataque formal con maquinaria de guerra romana es factible. Por tanto, el texto enlaza o encaja bastante bien con esta situación. Este es el conjunto de la excavación. Y aquí tenemos algunos de los materiales, en concreto de la unidad estratigráfica 55, que estamos empezando a estudiar ahora, y que nos lleva a contextos con estos platos con borde ya vuelto, con pie de anillo, estas bases de cuencos, esta otra pieza, en fin, a contextos que son perfectamente compatibles con fechas de entre mediados del siglo III y mediados del siglo II antes de Cristo. Veremos la importancia de ello. Infrapuestos, por ejemplo, en la unidad 56, hay materiales, como en este caso, que parecen ligeramente más antiguos o contemporáneos. En todo caso, no estamos necesariamente en un nivel de ibérico pleno, sino en un nivel ibérico pleno avanzado o incluso un ibérico ya de hasta mediados del siglo II. Hay piezas prácticamente idénticas, como a esta o a esta, en el Cerro de la Cruz, cuya cronología de mediados del siglo II es indudable, o ligeramente anterior. Bien. Este es el primer bloque de información que quería aportar. Apenas hay cosas hechas, pero ya podemos constatar arqueológicamente la existencia de un oppidum ibérico fortificado con niveles del siglo IV al II y con una buena muralla en Cabra. Y con unos niveles de vivienda destruidos, con buena parte del material in situ, que podrían o no asociarse a una destrucción o a un asalto violento. El segundo punto que quería tocar en esta breve exposición es la cuestión de estos personajes que aparecen citados en las fuentes en contextos de final de la Segunda Guerra Púnica, comienzos del siglo II, es decir, una etapa contemporánea a eso que estamos hablando, y en concreto de nuestro amigo Culcas. En ese sentido, muy recientemente se ha publicado, organizado por Toniñaco y por López Sánchez, un trabajo muy importante sobre los señores de la guerra, los warlords en la terminología británica, cuya definición, que a mí me parece impecable, hace aquí Toniñaco. En periodos de extrema confusión y anarquía política y militar, determinados individuos pueden conseguir tanto un poder militar importante y un liderazgo político, debido sobre todo y gracias a su extraordinario carisma personal, ejerciendo una hegemonía, un poder en la región particular que ocupan. Su continuidad en el poder depende no solo de sus capacidades militares y de sus éxitos, sino también de un discurso político elaborado que se diseña para legitimar su posición hegemónica, que básicamente es ilegal, es decir, no se basa en un poder dinástico, no se basa en un consenso de una etnia o de un grupo de clanes. Son los así llamados señores de la guerra. Por tanto, la legitimidad está basada en el éxito y ese éxito debe librarse en un contexto inestable, inherente a una situación de guerra mundial, como es la Segunda Guerra Púnica en la Bética en este momento. Bien, tradicionalmente hablamos siempre de Culcas o de Cólicas, en la versión de Polibio, como un rey, un príncipe, asumiendo una legitimidad de tipo dinástico o de tipo asumido por las ciudades que controla. Pero en ese sentido, y aquí tenemos desde Carlo Baroja hasta Coll y Garcés en el año 98, esta idea de que Culcas y Corribilo, el citado para el caso de Licabrum o de Igabrum, forman parte de un régimen monárquico o de una realeza. La verdad es que yo me planteo si no estamos ante otro fenómeno distinto, que es el fenómeno de señores de la guerra que están aprovechando esta situación. Eso explicaría, entre otras cosas, esto que tantos ríos de tinta ha hecho correr, como que en el año 206, justo antes de la batalla de Ilipa, este Culca controle no un territorio, no una etnia, no un pueblo, como por ejemplo Indíbil y Mandonio, ¿no? Que si los irangetes, que si los suesetanos, ¿no? Ópidas,
que pueden ser 28 duotetriginta en el año 206 y Decement Septem 17, bastantes menos, unos años después, en el 197. Un señor que se alía con Escipión, que recluta para él 3.000 infantes y 500 jinetes, lo cual en el contexto de la época es relativamente modesto para lo que puede ocurrir en otras regiones. En Divili Mandoni se nos habla constantemente de unas cifras muy superiores. Y cabe plantearse o darle un giro de planteamiento, lo dejo por ahora aquí, lo estudiaremos más adelante con más calma, la posibilidad de que aquí tengamos no una monarquía, una realeza, sino un verdadero señor de la guerra. Hay otro texto que no se suele citar en la bibliografía española, que también cita a Cólicas o a Culcas, que es este texto de Polibio, en un contexto posterior, cuando los dos Escipiones, Lucio y Publio, ya en Asia, escriben a Prusias, que está a su vez amenazado por Antíoco III el Grande, y argumentan que los romanos no han despojado de su trono ningún rey, sino que de hecho han hecho prosperar a los monarcas que conocen. Y citaban de Hispania los casos de Cólicas y de Indíbil. De estos afirmaban que los habían convertido de soberanos de fortuna, traducción que no es exactamente lo que dice el texto, que es un poco vago en el caso de Polibio, pero que a mí me viene al pelo, de soberanos de fortuna, de reyezuelos insignificantes que eran en verdaderos monarcas, de dinastas, a Basileis. Bueno, no lo sé, pero en todo caso la idea que se mantiene desde Albertos, de los años 60, 70, de que Culcas es un nombre de raigambre céltica y que podíamos estar ante un jefe de carácter o un dinasta de carácter céltico, encajaría mejor con un señor de la guerra antes que con un monarca, digamos, legítimo en la tradición ibera. Bien, ese era mi segundo punto. Y aquí viene el tercero. Luego veremos cómo enlazan estos tres en el planteamiento global. Es las excavaciones que estamos desarrollando desde el año 2012 en el Cerro de la Merced. Aquí están Eduardo Cábana, Mónica Camacho, distintos miembros del equipo de investigación, que apenas a 5,5 kilómetros, una hora larga de marcha del Oppidum, de Licabrum y Gabrum, encontramos este yacimiento que hemos excavado en extensión y que está prácticamente inédito. Inédito. Hemos publicado alguna cosita muy menor todavía, hemos dado algunas charlas, pero todavía estamos trabajando sobre él. Es un cerro cónico de forma muy regular, en cuya superficie ya en los años 80, Bernier y Fortea, etcétera, vieron algunos restos e identificaron el complejo con algún muro visible. Esto se veía en el año 81. Estas son las limpiezas iniciales del año 2012. Estas son la misma piedra. Parecía una torre, una atalaya, un recinto muy simple. Yo estaba en aquel momento excavando en el Cerro de la Cruz, sacando las masacres que habían hecho nuestros amigos romanos con los iberos, en aquello de la pacificación romana, ¿verdad? Y me llamaron para echarle un vistazo y parecía una cosa que era accesible, que era manejable, total, que nos metimos en un proyecto paralelo y menor de investigación en este recinto torre, que inicialmente se asociaba con estas atalayas que aparecen en la zona de la Campiña, en Torreparedones, en Baena, y que en principio pues, son espacios de 10 metros por 10, una cosa moderada, fácilmente asumible. Cuando empezamos a excavar vimos que aquello no iba a ser eso, y al cabo de un tiempo pues, empezamos a plantearnos el modelo de las casas fuertes o de las granjas fortificadas de época romana republicana, que ha insistido Moguet, que son la base de muchas de estas atalayas supuestas. Tampoco, aunque algunos elementos de la planta pueden recordarlo, vamos a ver en un segundo, ni el volumen del sitio, que es bastante mayor en el Cerro de la Merced, ni el grosor de los muros, que llega a los 4 metros en el Cerro de la Merced, ni el perímetro, ni los materiales permiten fechar esto en época romana republicana y considerarlo una granja fortificada. Lo que se veía una vez desbrozado el terreno era esto, en superficie, con restos de saqueos de época medieval y del siglo XVII. El aspecto original del cerro era este, pero en cuanto excavamos, pues lo que ha resultado ser es un complejo imponente con un recinto central cuadrado de unos 20 metros de lado y muros de 4 metros de espesor, no de 1 ni de 2, 4 metros de espesor, pero que además tiene un segundo recinto exterior mucho más dañado porque parte de sus piedras se reutilizaron para unas piscinas, unas albercas en los cortijos cercanos, con una escalinata de piedra, no diré monumental, pero sí con cierto empaque que sube del primer recinto al segundo. Este es el aspecto casi actual de la excavación, con una sola puerta de acceso al este, con suelos pavimentados
de piedra. En fin, para que nos hagamos una idea, con muros exteriores de aparejo ciclópeo de 2 metros de altura conservados, aunque las esquinas estén desmochadas, con hasta 10 habitaciones en el interior, con 2 pisos con absoluta seguridad, con espacios enteros enlosados, como el D2, el G o el F, con una extrema regularidad en la edilicia, es decir, el ancho y el largo de esta habitación, de esta y de esta, sobre todo los anchos, son exactos al centímetro en la base de las estancias. Se han medido, se ha empezado a trabajar, por supuesto, por el nivel del suelo, los muros están ligeramente inclinados, pero esta distancia, esta y esta, son exactas al centímetro, o al pie, o al codo. En fin, es un edificio que se aparta totalmente de una atalaya, de una torre sencilla e incluso de estos modelos de granja fortificadas. Aquí está la base de la escalera que lleva al segundo piso. Estos muros están conservados hasta 4 metros de altura. Para que se hagan una idea, si no les parece mal, les voy a poner un breve vídeo promocional que explicará mejor a lo que me estoy refiriendo. Son 3 minutos, 4. Esta es la escalinata que une el exterior con la primera plataforma. Vamos subiendo hacia la plataforma central, que está llena de estructuras, y nos acercamos al recinto interior o principal, de unos 20 metros de lado, con varias fases en las que no voy a entrar hoy, espectacularmente conservados, con alturas de 4 metros. En esta parte, en la parte occidental, 4 habitaciones paralelas entre sí, llenas de materiales anfóricos. Ahora estamos acercándonos desde el este. A la izquierda se ve la puerta por donde iba la sombra del dron. Y estos muros de alzado en adobe, conservados hasta 4 metros, no nos permiten pensar en una doble planta que tiene los mechinales del suelo de la segunda planta. De aquí para abajo hay 2 metros largos, 2 metros y medio. Tenemos, por tanto, parte del segundo piso. El entorno, ven que está ligeramente encajonado, no vale como atalaya, está hundido en una zona rodeada de montes más altos. En fin, es como enseñar al niño, ¿verdad? Pero creo que merece la pena para que se hagan una idea de lo que estoy hablando. La terraza inferior. Toda la fachada oriental está demolida, o quizá nunca fue completada del todo. En eso estamos. Uno, 2, 3 y 4 habitaciones, y luego 4 habitaciones en sentido opuesto. Les recordará cosas como Cancho Roano y demás, pero no es eso. El segundo recinto. Bien, básicamente esto no es una granja, esto no es una atalaya, una torre. Yo me he atrevido a calificarlo como complejo aristocrático y no me van a asustar si, no se me asusten si digo la palabra palacio. Es decir, complejo de tipo palacial, con los argumentos que enseguida emplearé. Aquí tienen una vista cenital de los 20 metros del recinto principal, que es el núcleo de un espacio mayor. Ya está terminado. Claro, palacio llamamos al Palacio de la Zarzuela, que es un chalet con pretensiones, y llamamos palacio a Buckingham o al Palacio Real. Llamamos palacio a un palacio real, Fontainebleau, y llamamos palacio al Palacio Pitti, ¿verdad? Es decir, orientado para un príncipe, para un burgués, una residencia, un centro ceremonial. A mí me parece evidente que esta estructura, en este contexto, y por las razones que además ahora añadiré, no es un centro religioso, aunque hay elementos de culto, muy parciales todavía, porque hay un saqueo de una zanja del siglo XVII que viene por aquí, que se ha llevado buena parte del yacimiento por delante. No lo voy a discutir ahora porque no tenemos tiempo, pero aquí tengo hasta 10 criterios de lo que yo entiendo que serían elementos para poder hablar de un complejo de tipo aristocrático, de tipo palacial o de tipo de poder. Si luego sale la discusión, pues volveré a poner la diapositiva, pero todos los elementos que yo aquí considero aparecen en este edificio. Se ubica en un lugar significativo, tiene materiales exclusivos, se separa de otros elementos de hábitat, es estructuralmente más complejo que la arquitectura doméstica, defensiva o religiosa habitual,
está cuidada hasta el punto de ser distinta de la edilicia ordinaria en esta zona y periodo, tiene elementos de monumentalidad, tiene cierta capacidad de defensa, pero no es una fortificación, etcétera. Bien. Aquí había puesto un montón de diapositivas para el caso de que fallara el vídeo, pero como no ha fallado, pues las paso rápidamente. Fíjense el cuidado de los suelos, por ejemplo, de los pavimentos, la altura, con los mechinales del segundo piso, la base de la escalera, la puerta, la terraza inferior, la escalinata. Bueno, muy bonito. Otra vez se lo cuento con más tranquilidad. Y en cuanto a los materiales que aparecen en el yacimiento, pues encontramos una mezcla de elementos que van desde elementos armamentísticos, como esta manilla de escudo de gran tamaño, de casi 60 centímetros, que además tiene la particularidad de que probablemente estaba embutida en un muro en el vestíbulo del edificio, no era visible, es decir, estaba emparedada dentro del muro. Era un escudo apotropaico invisible, posiblemente por su tipología es del siglo IV a.C., anterior a la fase final del edificio. No es el único caso. En Pintia, Carlos Domínguez ha encontrado un puñal montevernorio del siglo IV bajo un rebanco de la Casa Augustea. El puñal del tatarabuelo estaba allí embutido. Esto parece tener una significación similar. Hay puntas de lanza, fíbulas anulares y fíbulas de esquema de latén. Es decir, hay elementos asociados pues, a la panoplia, pero también hay elementos asociados a la producción. Por ejemplo, hay dos molinos completos in situ, pero en total hay hasta 6 molinos circulares con meta y catilus. Aquí está, ahora está ya reconstruido, está en su sitio, esta es la meta, esta es parte del catilo. Aquí hay uno, aquí hay otro, con su meta aquí debajo. Hay, por supuesto, una gran cantidad de pesas de telar, decenas, fusayolas. Es decir, hay toda una serie de elementos que nos hablan de actividad productiva al tiempo de actividad militar. Bien, pues tenemos el Oppidum, tenemos Culcas y Corribilo, tenemos el Cerro de la Merced. ¿Y qué pasa ahora con el tiempo y el espacio? Esta es la posición del Cerro de la Merced en relación con el Oppidum, con Cabra y el Oppidum, en un paso natural que une la campiña cordobesa con la depresión Priego-Alcaudete, Carcabuey, Priego de Córdoba. El Medinilla está justo aquí fuera de campo, esta zona, esta depresión rodeada de montañas, es un paso natural. Y en principio parecería que es un sitio razonable para colocar una atalaya, un puesto de control. El problema es que, aunque como estamos acostumbrados a vivir en ciudades, cuando nos subimos a un monte todo nos parece que es una visibilidad enorme. Pero claro, si lo vemos con ojos militares, es decir, pensando en términos de visibilidad táctica, de control del territorio real, la cosa cambia. El Cerro de la Merced, incluso subido en una escalera de 4 metros para dar la altura máxima de la azotea prevista, está limitado y rodeado por colinas alrededor, de manera que, como se ve en este mapa de visibilidad que hicimos conjuntamente, ¿te acuerdas, Moni, en lo que pasamos con estos mapas del SIG? La visibilidad es muy limitada. Desde el Cerro de la Merced no se ve gran cosa, ni siquiera se ve Cabra, ni siquiera se ve el Oppidum, y está a 5 kilómetros. La visibilidad está muy orientada. Entonces, hicimos un experimento en el equipo, fundamentalmente Mónica, que fue ver en un radio de 4 o 5 kilómetros en torno al Cerro de la Merced qué otros lugares con la misma superficie, con el mismo acceso a agua y con el mismo control del territorio había con mejor visibilidad. Y hay un montón. Resulta que esta es la visibilidad del Cerro de la Merced y muy cerquita, aquí, está Buenavista, que pues, su nombre lo indica, tiene una visibilidad, sobre todo hacia la campiña, infinitamente mejor y está apenas a 400 metros. Y ahí no hay un recinto del tamaño del Cerro de la Merced. Camorra 2, que está aquí, fíjense la diferencia. Cerro de la Merced, Camorra. O Cerro de la Atalaya, muy cerca del Oppidum de Cabra. Nada que ver. El Cerro de la Merced no está hecho para desde él ver nada. Ahora bien, se ve desde cualquier sitio, porque tiene la peculiaridad de que tiene una forma que parece casi artificial, parece casi una pirámide o un cono, y a pesar de tener el Cerro de Jarcas detrás, tanto si subo desde Cabra hacia la depresión Priego-Alcaudete, se destaca contra el horizonte, aquí está, y si vengo desde la zona del Alcaudete hacia el llano, también se destaca, no tiene nada detrás. Está pensado para ser visto. Su virtualidad es que desde abajo se le ve, aunque desde arriba no tenga un gran dominio visual. Qué interesante. Y más interesante cuando en las excavaciones, y de esto no voy a hablar más que para ponerle los dientes largos, resulta que debajo del recinto principal hay restos de un monumento previo que nos remite al pasado. Y estoy hablando de sillares, no uno, ni dos, ni tres, varios sillares de gola, reutilizados en los muros posteriores, como estos que tienen aquí como muestra, restos de repique de talla de sillares con ovas de estos característicos de los que salen en el mundo ibérico, sillares decorados como de 1,5 metros de longitud, que no les he puesto, pero que demuestran que ahí debajo hubo un edificio o un monumento de cierto empaque diseñado
para ser visto desde el llano antes de la construcción de ese edificio principal. Bueno, ahora la pregunta es, ¿cómo entendemos la relación entre este edificio, que es contemporáneo al Oppidum de Lycabrum, a 5 kilómetros de distancia, un centro de poder supuesto que es el Oppidum, un centro de poder de otro estilo, distinto, a 5 kilómetros de distancia? No sabemos qué pasó aquí, pero algo ocurrió en torno al 200 a.C., porque, por supuesto aquí, incordiando a Roma, el complejo fue demolido, incluso quizás sin haberse terminado del todo. Las 4 esquinas, 1, 2, 3 y 4, están desmontadas cuidadosamente. Fíjense que no han desmontado el centro de la muralla, porque si yo, o del murallón, porque si yo quito lo del centro y mantengo las esquinas, con echar escombros reconstruyo rápidamente el lienzo. Si me cargo las esquinas, la cosa es distinta. Fíjense aquí lo ven mejor, cómo las 4 esquinas han sido demolidas y los sillares empujados ladera abajo. Y aquí en perfil, en los 4 lados, vemos exactamente lo mismo. La altura original del zócalo, porque esto es un zócalo ciclópeo, era unos 2 metros, sobre esto había otros 2 metros casi de muro de sillarejo, pero las esquinas están desmontadas. ¿En qué momento ocurrió esto? Pues yo sigo pensando que las estamos fechando mal buena parte de la cerámica ibérica. Hay un problemón con la cerámica ibérica, con determinadas facies de cerámica ibérica. Hay que trabajar mucho más por regiones concretas, porque cerámicas polícromas o bícromas, negro-rojo sobre fondo claro, que antes pensábamos que eran muy antiguas, las tenemos claramente a mediados del siglo II. En fin, nuestras muestras de carbono 14, olvídense de estas. Eduardo, esta es la de la habitación, la de la viga. Esto demuestra que el edificio se construyó antes, pero el resto, aquí, aquí, aquí y aquí, en niveles de suelo de uso de la fase final del edificio, nos están marcando fechas al 95% con 2 sigma de entre mediados del siglo IV o final del siglo IV y máxima probabilidad 210, 203, 199, 192. No digo que eso sea la fecha, porque claro, sería engañar la horquilla completa, pero la cerámica es consistente con una fecha en la fase final de esta horquilla, es decir, una fase final del siglo III, muy comienzos del siglo II. Luego hay cerámica campaniense, pero está en los niveles de reutilización de ocupas con cada edificio una vez que ha sido desmontado y ya no funciona como el complejo que era. De modo que en total hay hasta 8 fases en el complejo, pero lo que nos interesa es que fue desmantelado sistemáticamente, quizá a finales del siglo III, poco después de la Segunda Guerra Púnica, a comienzos, en el periodo de esta rebelión de Corribilo y de Culcas, en 197, 195, y luego hay una ocupación de las ruinas. Como ves, Eduardo, he cambiado las cronologías porque el carbono 14 es ya demasiado consistente para pensar otra cosa y no podemos empeñarnos en la tipología cerámica cuando la tipología cerámica también permite estas fechas. Lo que me lleva a unas reflexiones finales en relación con estos 3 elementos. El Oppidum, el complejo de poder tan cercano y tan lejano, su abandono y su destrucción sistemática, no con masacre como en el Cerro de la Cruz, pero sí con vaciado de los edificios, y la aparición de estos individuos, este Corribilo capturado vivo, este Culcas y otros jefes militares, quizá de origen céltico, como posible entorno de evaluación para este momento. Estamos, desde luego, en el final de una época, y en ese sentido la existencia de warlords es un fenómeno más que conocido en muchas épocas y lugares. Tenemos un problema, que es la contemporaneidad de 2 centros complementarios o competitivos de poder a muy poca distancia. La existencia de ese pasado ancestral reflejado en el monumento previo que tenemos debajo del complejo del Cerro de la Merced y la demolición sistemática y el abandono coincidentes con el establecimiento provincial romano en el 197 y la campaña de Flaminio. Como ven, yo creo que la cosa está interesantísima y espero poder contarles más en el futuro inmediato. Muchas gracias.